Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad lo que vamos a ver es el comienzo de la filosofía clásica y al primer gran filósofo de este periodo, que es Sócrates. Sócrates vivió toda su vida en Atenas. Era hijo de un escultor y una partera y nació en el año 470 a.C. y murió en el 339 a.C. Es decir, que él vivió en el siglo V a.C., el denominado siglo de oro ateniense o el siglo de Pericles. Es en este periodo que Atenas, luego de haber salido triunfadora de las guerras médicas, esa guerra que enfrentaron a la antigua Grecia contra el imperio persa, que se transforma o se erige como la polis más importante de toda la antigua Grecia, de toda la Hélade. Atenas se transforma en el faro cultural de Occidente. Los mejores artistas, escultores, artesanos, escritores y filósofos se instalan en Atenas. Además, el sistema democrático ateniense está en su máximo esplendor. Esto hace que Atenas sea el modelo de polis a imitar. Todos estos cambios sociales e históricos también producen un cambio en la visión del hombre. Ahora, el ideal del hombre va a pasar a ser el ciudadano, y lo que va a empezar a importar más es el éxito social, el éxito político, es decir, la capacidad de argumentar y convencer a los demás de la opinión que uno tiene. Es en este contexto en el que va a aparecer Sócrates y los sofistas, y van a tratar de imponer su visión filosófica del mundo. Sócrates es un personaje muy importante de la filosofía porque vino a marcar una revolución del pensamiento en la antigüedad. Es decir, hubo un antes y un después de Sócrates. Como habrán visto en los trabajos anteriores, los filósofos anteriores a Sócrates son denominados presocráticos, es decir, como los filósofos que filosofaron antes de Sócrates. O sea, eso ya marca la pauta de quién fue Sócrates, así como hay un antes y un después de Cristo, hay un antes y un después de Sócrates. Sócrates vino a revolucionar la filosofía de su momento porque cambia el objeto de estudio de la filosofía. Es decir, los presocráticos se concentraban en filosofar acerca del hombre, pero principalmente de la naturaleza, del origen del mundo, del origen de las cosas, y toman al hombre como un elemento más de la naturaleza. Sócrates no está interesado en saber cuál es el origen del mundo o cómo se formaron todas las cosas o hacia dónde apuntan, sino que él se concentra en cosas más prácticas. Su filosofía es más bien de orden ético, porque a él le interesan las problemáticas del hombre. Es decir, por qué el hombre actúa de determinada manera o de determinada otra, cuáles son los alcances del conocimiento humano y hasta qué punto podemos llegar a conocer las cosas. O sea, Sócrates pone al hombre como el centro de su filosofía. Y esto es lo que lo diferencia de los presocráticos que ponían a la naturaleza, a la physis, como el centro de su filosofía. La importancia de Sócrates en la filosofía radica en que Sócrates viene a antropologizar la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que Sócrates viene a humanizar la filosofía. A Sócrates le importa el ser humano y sus problemáticas, y el alcance intelectual del ser humano para saber determinar entre lo bueno y lo malo. Toda la filosofía socrática se va a basar en determinado intelectualismo ético. O sea, algo que propone Sócrates es que el ser humano elige el mal por ignorancia. Si el ser humano se diera cuenta de que sus actos son malos, no elegiría el mal. O sea, el mal pasa a ser un error. Uno elige el mal por error. En resumidas cuentas, uno sería malo por ignorante, por no conocer el alcance de sus acciones. Pues bien, una vez marcada la diferencia entre Sócrates y los presocráticos, volvamos un poco para atrás y veamos cuál era el contexto histórico en el que vivía Sócrates y por qué hizo que Sócrates intelectualmente se enfrentara a los sofistas, intelectual y políticamente se enfrentara a los sofistas. ¿Y quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran los filósofos griegos, los filósofos griegos eran los filósofos que pensaban en términos de la naturaleza, es decir, de lo que uno puede conocer,